de Nacht und Gänsen, de goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du. Ay, ya se me Hola, hola a todos. Me da mucho gusto estar otra vez con todos ustedes. Les agradezco su presencia y vamos a comenzar. Judith, ¿con qué vamos a comenzar? A ver. Buenos días a todos. Tenemos un comentario en YouTube que nos hace una persona que pregunta sobre los niños que dice que qué le puedes decir, Gabriel García, sobre los niños que mandaron de Europa en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Mira, lo que yo recuerdo de ese hecho es que mi primo, que se llama Henry Slutsky, fue uno de esos niños. Tengo entendido, en tiempo de guerra, la esposa del presidente Roosevelt, la señora Roosevelt, organizó una, ¿cómo lo diría yo? Una expedición, un grupo, sacó a 1,000 niños judíos de Europa y sé directamente la historia de mi primo. Sé que mis tíos, era su hijo único, lo mandaron en ese barco sin saber, sin tener ninguna seguridad de que si lo iban a volver a ver en su vida o no. No tenían la menor idea. Lo único que querían era sacar a su hijo, que en ese tiempo tenía 9 o 10 años, querían sacarlo de Europa. Y como mi mamá y mi tía, vaya, toda la familia Gura tenía familiares en Estados Unidos, lo mandaron con una carta aquí prendida a su camisa o a su suéter, que él no movió de allí para llegar a Estados Unidos y que lo entregaran a ese tío. Claro que ese tío lo aceptó y lo tuvo, afortunadamente. Mis tíos se salvaron también y después de la guerra se volvieron a reunir, pero fueron 1,000 niños judíos que la señora Roosevelt sacó de los Estados Unidos. Perdón, sacó de Europa. ¿No me quieres preguntar algo? No, de momento esa era la pregunta que hacían. La pregunta es, nada, ¿todos llegaron a Estados Unidos estos niños o fueron a diferentes lugares? Mira, todo el barco completo llegó a Nueva York. ¿Cómo repartieron después a los niños o cómo se criaron? Yo ya no supe. Solo supe que mi primo fue, ahora sí que, recibido por este tío de mi mamá y le dio, yo lo conocí al primo hasta diciembre del 45. Cuando se acabó la guerra, 46. Mi mamá me dijo que yo, en lugar de fiesta de 15 años, quería un viaje. Así dijo mi mamá. Sí. Yo no me acuerdo. Pero sí fuimos a Estados Unidos. Conocí a mi primo, digo, unos años menor que yo, y él llevó una vida sumamente bonita, buena en Estados Unidos.
hasta la fecha vive allí todavía. Y bueno, estamos en contacto. En realidad, de todos mis primos, es al que mejor conozco. A los demás viven en Francia y no sé Sobre de ellos. Entonces, no sé si a eso se refiere la persona que me pregunta. Bueno, si nos está escuchando, ya nos comentará después. Exacto, que ella nos diga que si esto era lo que quería A ver, escuchar, y si eso fue de lo que preguntó. Es lo que yo sé, el barco con 1000 niños judíos que la señora Roosevelt sacó en plena guerra y los salvó en los Estados Unidos. Y me imagino que ella también cuenta entre las gentes claro. que ayudaron a, no sé si entre los justos, porque ella no arriesgó su vida. Los justos entre las naciones son personas que arriesgan su vida para ayudar, salvar como pudieran, Dios. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. Ok. Si esta persona manda alguna, me lo hace saber. Claro que sí. Manda a decir algo. Perfecto. Voy a cambiar de tema. No sé si alguien quiera preguntarme algo sobre esto o cambio ya de tema. Pues de momento parece, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No, de momento podemos cambiar de tema. Ah, sí, Sí, por favor. a ver, adelante. Yo nada más para recalcar que la señora Eleanor Roosevelt era un ser humano extraordinario que siempre apoyó causas nobles y trató de ayudar desde su alto puesto, pero con todas las limitaciones que por supuesto le ponían en ese entorno. Siempre trató y siempre logró algo, quizás no todo lo que ella hubiera querido, pero no hubo gente que yo supiera, causas que tocaran a su puerta, que no recibieran una respuesta de compasión y además positiva en el sentido de que no solamente tenía una consideración para su prójimo, sino que hizo todo lo que estuvo en sus manos para aportar ayuda y, como en este caso, salvar vidas. Gracias, Ariel, por tu aportación. Sí, fue una gran persona. Y espero que de veras haya otro mundo en donde se recompense a gentes como ella y se castigue verdaderamente a los que no son buenas personas. ¿Ya? ¿O sigo? Puedes continuar, Maya. Ok. Tengo varios temas que quiero tocar ahora. Me voy a apresurar un poquito porque pues, hay mucho de qué hablar. Antes que nada, les quiero recomendar que vean ustedes una entrevista de Samantha Rodríguez, que ya les he hablado mucho de ella, a una bisnieta de nazis. Es decir, sus dos bisabuelos y sus dos bisabuelas. Ella se llama Ana, es una jovencita, creo que de 18, 19 años, a la que entrevistaron y habló de cómo la actitud, cómo los hechos, la vida de sus bisabuelos la han afectado a ella. Es una entrevista muy, muy, muy interesante, que para que se den ustedes cuenta
como ella lo expresa en la entrevista, no es que sienta culpabilidad. Ella no podía hacer nada. Es decir, ella no existía cuando sus bisabuelos hicieron lo que hicieron. Pero cómo ha afectado su vida y cómo en cierta forma la obliga a no a sentir culpa, porque ella no tiene la culpa, pero sí la responsabilidad de que una cosa tan espantosa como sucedió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial pueda volver a suceder en el mundo. Y lo que ella, como persona, está haciendo para que esto no vuelva a repetirse. No les puedo dar toda la entrevista, porque además le quito el chiste, pero de veras vale la pena que busquen ustedes esa entrevista, la vean. A lo mejor, Judith, tú les puedes decir en dónde pueden verla. Yo te lo agradecería mucho que le des al público los datos necesarios para que vean esta entrevista de Ana, que de veras vale la pena. Pueden entrar a Diario Judío y ahí en el buscador poner Ana Suset o poner Samantha Rodríguez y aparecen sus entrevistas y ahí va a aparecer la de Ana Suset. Ana Suset Pfeiffer se llama esta chica que entrevistaron. Muy, muy interesante la entrevista. ¿Alguien quiere preguntarme algo o cambio de tema? Yo quiero comentar, ¿puedo? ¿Sí? Sí. Adelante. Si quieren la aportación cinematográfica de hoy, si tengo unos minutitos, quiero decir que este caso de esta chica bisnieta de personas involucradas en actos indescriptibles, de hecho tiene eco y reverberación en muchas personas nacidas en Alemania después de la guerra. Gente que no tuvo nada que ver con lo que pasó, pero son sus descendientes directos. Y quiero decir nada más como comentario que el cine alemán ha reflejado este trauma nacional desde que la guerra se terminó. Hay innumerables películas que tocan cómo las generaciones futuras, o sea, siguientes, perdón, las generaciones que siguieron de la guerra, tuvieron que comprender, aceptar es mucho decir, pero darse cuenta del trauma por el que pasaron y pasó el país y toda la responsabilidad que se le adjudica y cómo hubo animadversión contra Alemania durante tantos años. El pueblo alemán ha tenido que reaccionar ante su historia y es algo muy difícil. Es un trauma nacional, se entiende, no son culpables, pero sí son descendientes de los culpables y les cuesta, están marcados de por vida. Muchas películas, han tocado ese tema. En particular, para no dar toda una lista, les voy a recomendar una que se dirige a este tema de manera muy bella, muy poética, pero muy difícil, que se llama Las alas del deseo. Las alas del deseo. En alemán se llama El cielo sobre Berlín, pero en español Las alas del deseo, de Wim Wenders, y toca exactamente esta problemática de cómo el pueblo alemán ha tenido que tomar posición y reflexionar sobre su pasado, sobre el estigma que los ha marcado. Es un tema muy fuerte, muy importante históricamente y culturalmente hablando. Entonces, de nuevo, el cine es un reflejo de cuestiones sociales importantes, humanitarias, y repito la película Las alas del deseo, muy recomendable sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. Estoy segurísima que cantidad de gente ya anotó el nombre
y va a ver la película. Después yo hablo contigo al respecto, porque me vas a tener que decir dónde la consigo, en fin, etcétera, 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 para que la pueda yo ver. Pero después, ¿ok? Ok, de acuerdo. Perfecto. Voy a cambiar de tema ahorita. Y miren, hace un par de semanas murió un señor Mirón Lerner. Él estaba casada con una prima mía que murió hace un año aproximadamente. Y sé que me dejaron como herencia el hijo de ellos, un muchacho, pues, un joven, bueno, ni tan joven, pero me mandó material, me mandó la historia de sus padres. Yo cuando fui a Francia a conocer a mi familia, conocí a mi prima Lili, a su marido Mirón, que es el que acaba de morir, y conocí al hijo, Hervé, y llevé relación hasta que ellos murieron, tanto Lili como Mirón. Entonces, Mirón cuando fui a Francia, me platicó que él era un niño cuando la Segunda Guerra Mundial. Y fue salvado por el cardenal, si no me equivoco, Tizerán. Este cardenal y otro cardenal del Vaticano. Y miren, el papa de aquel tiempo de la guerra era pro-nazi. De veras, si él hizo lo que hizo, se estaba verdaderamente arriesgando. Él llevó al Vaticano a todo un grupo de chamacos, adolescentes, judíos, los escondió en el Vaticano y los hizo acólitos, es decir, que trabajaran y se dedicaran a ser acólitos en la iglesia. Allí en el Vaticano. Durante años los hizo pasar por cristianos. Y todo este grupo de niños, de jóvenes, tuvo que vivir no solo como cristianos, sino participar de todas las costumbres, de todas las tradiciones cristianas allí en el Vaticano. Y durante años vivieron allí. Cuando la guerra terminó, según me contó a mí Mirón, juntaron a todos estos que ya eran jóvenes y les dijeron, ustedes pueden elegir. ¿Quieren ustedes seguir siendo cristianos? Hacemos la ceremonia y se vuelven ustedes de plano cristianos. Los que quieran regresar a sus lugares de origen, tienen nuestra ayuda para regresar. La verdad es que en ese grupo hubo de todo. Hubo quien ya se quedó cristiano y se quedó allí a vivir.
Y hubo gente como Miron, que era Miron Lerner, que dijo, yo me regreso a lo que soy. Yo soy judío, quiero regresar a Francia para ver si alguien de mi familia se salvó, si tengo a alguien todavía, y bueno, para lo que Dios ordene. Es decir, yo regreso a mi judaísmo. Y regresó a Francia, estuvo investigando y supo que se había salvado solo una hermana de él y que estaba en Israel, que había emigrado, que entonces no era el Estado de Israel, se había ido a Palestina y así se salvó de la guerra. Se puso en contacto con ella, en fin, y él se quedó en Francia, buscó trabajo, conoció a mi prima Lili, se enamoraron, se casaron, tuvieron un hijo y ya se quedó él en Francia. Eso es lo que él me contó. Ahora resulta que después de años y años, no sé, no tengo la menor idea por qué tomó tantos años. A lo mejor algún día Hervé me lo aclara. El caso es que en 1998 Yad Vashem invitó a Miron a que declarara y a que platicara su historia. Gracias a lo que platicó Miron como testigo, como verdaderamente sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, Yad Vashem reconoció ahorita al cardenal Tisserand y a otro cardenal más cuyo nombre no recuerdo, a ver, Judith, si lo tiene allí. Perdón, ahorita si quieres te comento. Sí. Él dijo, él contó la historia de cómo estos dos cardenales del Vaticano, arriesgándose verdaderamente, salvaron la vida a todo un grupo de chicos judíos que de otra manera seguramente no se hubieran salvado. Y todo ese material, ahorita, si no me equivoco, ya le llegó todo el material a Diario Judío. ¿Verdad, Judith? Sí. Y lo pueden, toda la historia, todo el material lo pueden encontrar en Diario Judío y saber qué fue lo que salvó, cómo, cuándo, a qué horas, todo lo pueden saber buscándolo en Diario Judío. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Judith? A que Nada más que han sido 7 cardenales los que a lo largo de la historia se han proclamado como justos entre las naciones. Son 7 cardenales. Y bueno, comentábamos que es muy interesante esta parte de cómo se atrevieron a desafiar a la iglesia y al gobierno también, ¿no? Para salvar a personas y creo que eso es un gran reconocimiento para ellos. Pues ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar? Están abiertos los micrófonos. Adelante.
Sí, perdón, una pequeña intervención para dar un poquito más de información. El cardenal Tisserand era bibliotecario del Vaticano desde hacía muchos años. Él era francés, fue sacerdote en Francia, pero llegó a ser cardenal en el Vaticano y fue bibliotecario. Y fue a él que acudió Miron Lerner a decir que necesitaba ayuda. Y le dijo, pero soy judío. Y le contestó el cardenal, eso no es importante, no es relevante. ¿Cómo te puedo ayudar? Y a partir de ahí empezó a ver cómo salvarlo. El otro que lo ayudó, el otro que fue también ya nombrado justo entre las naciones, gracias al testimonio de Miron Lerner, es Monseñor André Bouquin. Es otro francés, otro prelado francés, que alcanzó un puesto muy alto en el Vaticano y que ayudó a Tisserand a colocar a estos niños en varios conventos y varias iglesias de Roma, no solo en el Vaticano. Había iglesias en Roma que recibían, que protegían y escondían a algunos de estos niños. Y tuvieron la ayuda también de un diplomático francés, no el embajador, que era totalmente opuesto a salvar vidas judías, pero hubo un diplomático francés llamado Vial, y gracias, y sí, era el representante del gobierno francés en el Vaticano. El secretario del representante francés en el Vaticano, el secretario. Gracias al testimonio de Miron, tanto el cardenal Tisserand como Monseñor André Bouquin, como el diplomático Vial, los tres, el mes pasado fueron reconocidos justos entre las naciones. Pues son esas tres personas que ahora forman parte de los justos, que si entiendo ya llega a la cifra 28,000, pero tardaron 23 años en corroborar todos estos testimonios y ver que los hechos eran verídicos, y por fin se hizo, digamos, justicia, y el cardenal Tisserand, hombre extraordinariamente humanitario, que salvó a estos jóvenes, ya cuenta como justo entre las naciones. Y los otros dos, pues también, ¿no? Entonces, qué importante que Miron Lerner haya dado su testimonio, él que lo vivió en carne propia, él que fue salvado por estos sacerdotes, para que se reconociera la grandeza y la nobleza de estas personas. Gracias por tu aportación, Juan Ricardo. Siempre te estaré agradecida por lo que tú aportas a estas pláticas, porque de veras es muy, muy importante que el mundo sepa que hubo gente que no se dejó llevar por todas esas ideas espantosas que dominaron al pueblo alemán. Ahora, a mí me cuesta mucho trabajo, no voy a decir perdonar, yo no culpo a las generaciones jóvenes de ahora, pero sí siento que es una carga tremenda para ellos la herencia que le dejaron sus bisabuelos, y que van a pasar muchos años para que esa carga pueda ser olvidada. Digo, mientras exista gente como yo, ya cuando muera toda mi generación, que fuimos, pues afortunadamente, testigos nada más, pero no sufrimos directamente de las consecuencias de la guerra. Yo siento que es una carga tremenda para el pueblo alemán, la herencia que le dejaron sus bisabuelos. Digo, ha de ser horrible, horrible tener, ya estoy repetitiva, pero ha de ser muy, muy doloroso, muy pesado, muy difícil aceptar lo que hicieron mis bisabuelos, bisabuelas, en fin,
ser la heredera de algo tan espantoso. Pero creo que el pueblo alemán, poco a poco, digo, la historia tiende a hacer que nos acostumbremos a ella y bueno, poco a poco, otra generación más y todo lo del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, van a ser la historia del pasado de la humanidad. Nuestro deber de la humanidad en general es no permitir que se olvide, porque si olvida uno el pasado, tiende a repetirlo. Yo espero que verdaderamente nunca jamás en el mundo se repita los horrores que se vieron, que se sintieron, que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue una época espantosa para toda la humanidad. Maya, quiero hacer, Rodrigo Martínez, que nos está acompañando ahorita aquí en el Zoom, dice que no tiene posibilidad de activar su micrófono, pero solo comentar que es un honor formar parte de esta plática. Espero que pueda seguir siendo aceptado en el futuro. Ojalá nos puedan seguir compartiendo estas grandes historias de personas que se encargaron de salvar judíos sin importar nada. Coincido totalmente con lo que comenta Maya respecto a los herederos de la gente malvada que llevó a cabo el Holocausto. No se debe olvidar nunca lo que sucedió y en las generaciones actuales está la responsabilidad de evitar que se olvide y sobre todo que se repita. Shabbat Shalom, mi amor para Israel siempre, dice. Muchísimas gracias. Un muy bonito comentario, muy interesante. Yo espero que verdaderamente nunca olvide la humanidad lo que pasó y evite que vuelvan a cometerse esas injusticias y esos errores. Y hablando de esos errores, si nos quieres comentar algo, precisamente esta semana se conmemoró un aniversario más de la Noche de los Cristales Rotos. Miren, el 9 de noviembre de 1938 sucedió lo que pasó a la historia con el nombre de Kristallnacht, es decir, la noche de los cristales rotos. Fue un pogrom. Pogrom es ataque a judíos, a minorías judías. Fue un ataque espantoso en toda Alemania y en Austria. Un ataque que ordenado, lógico, por el gobierno alemán. Yo me niego a decir solo nazi, porque finalmente fueron los alemanes, y una noche en la que se destruyeron miles de negocios, hogares, propiedades judíos, y que miles de judíos fueron asesinados sin razón más que el odio. Es la única razón por la que se cometió. Claro, aparecen intereses políticos también. Es lo que el gobierno de Hitler hizo y que desgraciadamente, por miedo, por convicción, por lo que quieran,
fueron absolutamente apoyados por el pueblo alemán. Y 9 de noviembre de 1938, y cada año se conmemora la noche de los cristales rotos. Esperemos que no volvamos a tener algo así. ¿Algo más, Judith, que se me haya pasado? No, de momento no. Si quieres, no sé si alguien quiera comentar algo. A ver, adelante. Parece que Bueno, yo desearles a todos un Shabbat Shalom y en verdad que esta triste historia del Holocausto que no se vuelva a repetir, y yo creo que el Eterno Todopoderoso está siempre al pendiente de Israel y de los que temen su santo nombre, y pues todo para bien para Eres Israel. Shalom a todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nada más quisiera yo agregar algo. No solo espero que Dios se preocupe de la paz en Israel, sino yo le agradecería mucho más si se dedica Dios Todopoderoso a la paz y el bienestar en todo el mundo. No solo Israel cuenta, sino toda la humanidad. Eso es un hecho. No hay un solo país en el mundo que sea el paraíso, pero sí podemos desear que en el mundo haya paz. No sé si acepto la palabra tolerancia, porque yo a la maldad no la voy a tolerar nunca, pero que haya paz y que haya respeto mutuo entre los seres humanos. Y no quiero pensar solo en Israel, porque no puede haber en el mundo solo un país que sea el paraíso. Si el mundo no es bueno, no va a haber paraíso en ningún país. Pero esperemos que verdaderamente haya paz, el ser humano logre verdaderamente dejar de anteponer sobre todo los intereses políticos a los intereses humanos. He dicho. Si alguien quiere la palabra, porque si no cambio de tema. Bien dicho. Miren, esta semana sucedió algo en México que para la comunidad judía en México, pues es un poco, digamos, doloroso. Hace 100 años, más o menos, se fundó aquí en México el Colegio Israelita de México, que se incorporó a la Secretaría de Educación Pública y además, entonces yo me acuerdo, porque todavía me tocó, que íbamos a la escuela en la mañana, regresábamos a la casa, comíamos y volvíamos a regresar a la escuela, y en la mañana se daba todo el programa de la Secretaría de Educación Pública y en la tarde se estudiaba materias judaicas, seculares. Y eso fue el primer colegio judío en México. Con el tiempo se fueron creando más colegios.
el sefaradí, el de Monte Sinaí, el de Maguen David, etcétera, etcétera, según las necesidades y según lo que los padres querían que se les enseñara a sus hijos en cuestión judaica. Entonces hubo colegios que enseñaban un poco de religión, otros de tradiciones, y durante varios años, me acuerdo que iba yo en la mañana y en la tarde y llegábamos en la noche ponchados a la casa, y después se hicieron las horas corridas y empezábamos la escuela a las 8 y salíamos a las 3 de la tarde o 3:30, y ya después llegábamos a la casa y se acabó la escuela. Las escuelas de gobierno hasta el día de hoy trabajan mediodía en la mañana, mediodía en la tarde, y nosotros hicimos horas corridas y se estudiaban materias, el agregado eran las materias judaicas, literatura judía, historia judía, en fin, cosas que tenían que ver con nuestra tradición y con nuestra herencia judía. Al cabo de unos años se creó una escuela más, el Nuevo Colegio Israelita, que con el tiempo también se fusionó con el Colegio Israelita de México. Y esta semana, uno de los colegios más grandes, el Colegio Sefaradí, se fusionó con el Colegio Israelita de México. Miren, hay quien ve esto con muchísimo dolor y hay quien analiza las causas por las que dos escuelas, las dos más grandes de la comunidad, se fusionaron. Desde el momento en que el Colegio Israelita de México dejó de enseñar el idioma yiddish como parte de su currículum, desde ese momento ya nada lo diferenciaba de los otros colegios, bueno, del colegio sefaradí, porque los otros colegios enseñaban un poco más de la religión judía, y el Colegio Israelita de México siempre fue un colegio secular. Parece ser que el Colegio Sefaradí, miren, desde que se fundó el Centro Deportivo Israelita, se juntaron todas las comunidades, que a mí, en lo personal, se me hizo una de las cosas más maravillosas habidas y por haber. Muchos, digo, tanto los ashkenazim como los sefaradim, como los que venían de países árabes, sentían que cada uno tiene que cuidar su herencia, sus costumbres, qué sé yo, su comida. Pero, pues, vino la mezcla y se crearon lo que dábamos por llamar matrimonios mixtos. Se juntó la cultura sefaradí con la cultura ashkenazí y lo veían como algo, ¡ay! Se va a perder algo. Yo personalmente
de mi experiencia personal, ¿qué quieren que les diga? Mis dos nueras son sefaradís. No, ni siquiera sefaradís. Son de Monte Sinaí. Son de la comunidad árabe. Y créanme que me saqué la lotería. Desgraciadamente, una de ellas falleció muy joven y la otra espero que viva hasta más de 120 años. Es como una hija para mí. No hay diferencia. Yo la quiero, ella me quiere, nos respetamos mutuamente y ni se diga, mis nietos y bisnietos, bueno, esos se cosen aparte, son especiales. El caso es que dolió que el colegio, digamos, sefaradí, se haya visto obligado a cerrar por falta de alumnos. Yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero pienso que no es nada malo ni negativo que se hayan juntado las dos escuelas, ya que enseñan lo mismo. Y hoy en día, mantener una escuela desde el kinder hasta tercero de preparatoria, pues la verdad, se necesita muchísimo, muchísimo dinero y muchísimos niños. Yo me acuerdo cuando se cerró el nuevo colegio israelita y le comenté a mi hijo que ¡ay, qué horror! Mira, ya no hay niños. Se cerró la escuela. Él me dijo, mamá, ¿qué tal si enfocas el problema realísticamente? En primer lugar, ahora las parejas jóvenes se casan ya más grandes que cuando tú te casaste y se tienen menos hijos. Hay manera de evitar el embarazo. Por lo tanto, cada quien tiene la cantidad de hijos que quiere, lo cual hace, y no es solo en la comunidad judía, es en el mundo entero. Se tienen menos hijos, porque hay métodos de cómo impedir un embarazo. Y la dichosa pastillita, pues la verdad nos salvó la vida, lo que sea de cada quien. Antes eran familias muy grandes, ahora una familia normal, bueno, pues tiene 2, 3 hijos y se acabó. Y bueno, espera, los educa uno y todo, pero hay menos población. Y cada vez manejar una escuela, pues cuesta más dinero. Por lo tanto, se decidió, no me pregunten, pero siento que las instalaciones del Colegio Israelita de México son muy modernas, están siendo renovadas, son más apropiadas para que se fusionen las dos escuelas y se continúen la educación tanto oficial del país como la educación judía y que sigan habiendo un colegio judío.
No tengo la menor idea ni de cómo se va a llamar, ni si van a cambiar sus programas de estudio o no. No sé detalles. Si alguien lo sabe, si mi hijo Isaac puede aclarar algo sobre este punto, yo le agradecería, si nos está escuchando, ¿no? Que nos aclarara o nos ampliara qué fue lo que decidió al Colegio Sefaradí. No hay mucho más que aclarar. A ver. Perdón, creo que has dicho todo correcto. Se decidió que era una necesidad, es un gran logro porque además es algo intercomunitario. Para los que no entiendan, hay varias comunidades dentro de la comunidad judía. Fue un gran acuerdo. Se decidió que hay un comité académico, hay 2 empresas que se dedican a toda esta parte de educación, analizando y decidiendo desde el nombre, los sistemas. Varios de los sistemas son los que estaba manejando el Colegio Israelita de México, que es el tipo ORT, que es Educando para la Vida, donde son a base de proyectos, a base de trabajos en específico y preparándolo con ciertas materias, y combinando materias entre sí. Lo que se ve en química, se trabaja también en biología y se trabaja en matemáticas para irlo combinando. Se va a evaluar qué maestros, quiénes se van a quedar, todo. Lo que está decidido es que el director general va a ser el director que estaba trabajando en el Colegio Israelita de México, en la IDISHE, y principalmente todo eso. Y, lógicamente, para el próximo ciclo escolar es cuando empezará todo esto a funcionar con nuevo nombre y con todo. Y es un gran logro que toda la comunidad judía en México ha aplaudido en su totalidad, entendiendo que son parte de las necesidades que no nada más planteó la pandemia, porque esto ya no se venía haciendo nada más por la pandemia, sino mucho tiempo antes ya se venía platicando en cierto sentido. Hay que mencionar también que es un cambio de cierta manera que se veía venir en el sentido que era una unión, porque gran parte de los alumnos que estaban una parte importante de los alumnos que estaban en el Colegio Sefaradí son de origen de familias ashkenazí. Por esto que se ha ido dando, y como ellos dijeron, es hora de empezar, de dejar de ver a cada colegio como una institución de Magen David, de Monte Sinai, de Ashkenazí, Sefaradí, y creo que es hora de que después de 100 y pico de años fijos y de 500 años de presencia judía en México, porque se están conmemorando eso, ¿sí? Empezamos a verlo como un colegio de la comunidad judía de México, que es hacia donde va y donde la visión de los jóvenes la tienen muy, muy claro, que haya una comunidad judía de México, y cada vez se van a buscar más y más cosas que sean no de una institución, no de una comunidad, sino sean para todas. Pues muchas gracias, Isaac. Qué bueno que me escuchas y qué bueno que interveniste, porque yo sí considero que lo importante es que la educación sea de primera y que nuestros chicos, además de integrarse a la vida de este país, de México, como mexicanos, también al mismo tiempo estén preservando su herencia judía, su carácter judío, que espero ahora juntos puedan hacerlo mejor y que de veras traiga muy, muy buenos resultados. Claro. Cabe mencionar, voy a decir un puntito más, que ayer, por ejemplo, se entregó, el Consejo Sionista reconoce a algún joven que haya trabajado por Israel, por la comunidad, todo, se lo entregaron a Delas Meke. Pero uno de los puntos que ella dijo y se comentó fue que a ella le impresionó mucho y le impactó mucho en su vida el haber estado en lo que eran las Prepas Unidas. Las Prepas Unidas era un proyecto que se desarrolló durante un X tiempo, donde alumnos de las diferentes prepas cambiaban de escuela para que en vez de tomar derecho, cada uno en su escuela, el maestro de derecho le daba en una misma institución, y la idea era convivir y estar con los alumnos, ¿no? Por diferentes motivos no siguió el proyecto, pero duró algunos años y a ella le impactó mucho este sentido y lo dijo, que es algo que le forjó en su camino. Entonces creo que, como dice ahorita mi mamá, es importante esa unión que se ha dado, y esa, no quiero decir mezcla, porque no es mezcla, pero es que se está formando una sola comunidad en donde se esté dejando de importar
de dónde son tus orígenes. Después de 100 y pico de años ya no es tan relevante, ¿no? Ya es una segunda, tercera y en ocasiones cuarta generación de gente que llegó a México y que ya están aquí y que ya no lo ven como diciendo, bueno, sí, venía de Francia o mis abuelos o mis tatarabuelos en mucho. Entonces, ese es el sentido de esto y por eso tanto para Adela fue un factor importante y empezar a trabajar en organizaciones intercomunitarias, ¿no? Creo que el mejor ejemplo que tenemos de eso es el Centro Deportivo Israelita, que nos dio la muestra de cómo se puede trabajar toda la comunidad junta para el bien tanto del país como de la comunidad. No sé si alguien del público quiera agregar algo, algún comentario. Ustedes me dicen, Judith. Parece que creo que no hay nadie que quiera comentar. Yo nada más agregaría que los cambios, aunque, perdón, Eva Bedman quiere comentar algo. A ver, adelante, Eva. Bueno, mira, escuché, Maya, buenas tardes a todos. Escuché algunos comentarios de alumnos que están en las prepas, sobre todo del Sefaradí, que están un poco temerosos de la fusión, los propios alumnos, pero bueno, esperemos que eso se pueda vencer. No sé qué comentar al respecto, porque pues obviamente que es un cambio un poco radical, pero creo que será una cosa positiva, sobre todo si había poquitos alumnos en una de las dos. Creo que tienes razón. Se hizo más que nada por razones económicas, que pienso yo, no sé. Yo no estuve en las pláticas, yo no estuve para nada. Simplemente estoy analizando la situación. Y así como en su momento hubo necesidad de crear las escuelas, en este momento estamos fusionando dos grandes, muy buenas escuelas que espero que mantengan su alto nivel de enseñanza y que sean una ganancia para la comunidad y para el país, porque finalmente son ciudadanos mexicanos. ¿Algún otro comentario, por favor? Judith, ¿qué dice? De momento no. Mi único comentario era los cambios siempre nos provocan cierto temor y siempre nos causan cierto desequilibrio, pero pues la única constante en la vida es el cambio, aunque suene paradójico. Claro. Y los cambios siempre traen algo bueno. Creo que vale la pena tomarlo como algo positivo y ver hacia adelante, ¿no? ¿Qué mejoras va a haber, como tú decías, en cuanto a la educación y qué propuestas nuevas hay que también se requieren? Y creo que eso va a ser muy interesante. Y creo que hay que agregar que ojalá hacer todo lo posible para que el cambio, la novedad, sea algo positivo. Y creo, Judith, que pues más o menos tratamos todos los temas, o se me fue alguno. No, terminamos a tiempo. Bueno, hablé de todo lo que quería hablar y la verdad, espero de todo corazón que sea para bien esta fusión y que todo sea para bien. Les deseo a cada uno y a todos los que participaron en el programa de hoy un Good Shabbos, Shabbat Shalom, una muy buena semana y espero de todo corazón que la semana que entra, que otra vez nos reunamos, tenga yo puras
cosas buenas, agradables que comentarles. ¿Alguien quiere agregar algo antes de salirnos? Adelante. Es el momento porque en unos minutos pues nos vamos, porque así tiene la mala costumbre el tiempo de pasar. Y les quiero decir que a mí en lo personal, esta hora se me pasó volando. Chávez, Gracias. Gu Chávez, Shalom. Shabbat Shalom, y Muchas gracias a todos. buena semana a todos. Lo principal, mucha salud. Esto es lo más importante y puras cosas buenas. Esperemos verdaderamente que la semana que entra que nos encontremos solo haya noticias buenas. Maya, nada más preguntarte de nuevo, ¿cómo se llama la película que está recomendando Juan Ricardo? Chispas. Se llama Las alas del deseo en español. Ok, gracias. Alas del deseo. Y si Ok, gracias. dice, ¿dónde Podemos encontrar. la encuentro? Les prometo que yo les paso el dato a ustedes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Buena salud para todos. A gute Woche. A gute Woche. Una buena semana de salud y alegrías. Y que no bajen, Bueno, que no bajen la guardia y se sigan cuidando mucho. ojalá. Que así sea. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes aquí en Judaísmo Hoy con Maya Axel. Y pueden escucharnos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Pueden ver el programa. Y también pueden leer diariojudío.com para enterarse de todas las novedades y todo lo que comentamos aquí en el programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.